Bueno, este jueves 8 de agosto se inicia con una mala noticia, muy mala noticia. La Organización Panamericana de la Salud acaba de decir que el país está afectado de una epidemia de dengue. Lo dice la Organización Panamericana de la Salud. Y reporta que se han registrado unos 5.000 casos en los hospitales y clínicas privadas, mientras que las autoridades de salud pública dicen que solo han ocurrido 8 muertes, pero el colegio médico dice que son más de 40. Y hay un hermetismo peligroso y amenazante en los hospitales. Los directores no quieren dar cifras y hay que esperar que sea un organismo internacional que dé la voz de alarma de que hay 8.000 casos registrados y que eso es una epidemia de dengue. Entonces estamos mal. Las autoridades de salud pública tienen que revisar su política de información, porque eso es lo que trae confusión. Usted como ejecutivo del Ministerio de Salud no puede esconder los datos y que sea un organismo internacional que venga a revelar. ¿Qué credibilidad puede usted tener en una sociedad si usted no habla la verdad siendo el responsable? Sí, el ministerio decidió, no sé por qué, enviar a editorializa el Listín Diario hoy el tema. El Ministerio de Salud decidió que en vez de los médicos dar información en los hospitales, los periodistas fueran a buscar la información directamente al Ministerio de Salud Pública. No sé por qué hace eso si la información se genera directamente en los hospitales. Sí. Hoy leía una declaración en la madrugada de Waldo Ariel Suero, expresidente del Colegio Médico, es pediatra y está en el Aibar, si mal no recuerdo. Es que sí. está... En la Angelita. Ajá, dice Suero que solo allí van 28 muertes y Salud Pública habla de 9, de 8. Entonces, alguien está mintiendo por algún lado. Yo no sé y el quién. Colegio dice que son más de 40. Sí, pero alguien está mintiendo porque la información no es correcta. Yo le creo a la Organización Panamericana de la Salud que dice que estamos frente a una epidemia y que hay registrados 5.000 casos. Sí, si hay 5.000 casos. Buenos días, don Oscar, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Un poquito retrasado hoy, por lo que pido disculpas. Yo no le creo ni a Waldo. A Waldo es la persona que yo no le creo, que estemos claros. Lo que diga el señor Waldo Ariel Suero, alias, me voy de momento a reservar el alias. Waldo Huelga. Ese es uno de ellos. Eso tiene que ver con una película. El Burgo goza demasiado. Sí, ¿Cuánto goza, Burguito? El señor Waldo Ariel Suero tiene su agenda. Él está en el Robert Reed, no en el Angelito. Trujillista. Sí. Angelita es Trujillo le puso así por su hija a ese hospital. Lo mataron, le pusieron el nombre de un prócer de la República, que fue el doctor Robert Reed Cabral, que retuvo en su casa, entre otras cosas grandes que hizo por este país, fue esconder en su casa a Juan Tomás Díaz y a Antonio de la Maza, sí, durante algunos días, los primeros días antes de que ellos se fueran solo a inmolarse. Lo mataron ahí, asesino de régimen, en la Avenida Bolívar, frente al poquito más allá del Parque Independencia. Hay un monumento a ellos ahí que está totalmente abandonado, tapado, que no se le da ningún tipo de importancia ni valor. El caso es que el doctor Suero sí es un pediatra al servicio del Hospital Robert Reed Cabral, pero él está más que nada al servicio de su agenda política, que quiere volver no sé ni cuántas otra vez más a hacer huelga a partir de noviembre al Colegio Médico Dominicano. Por eso yo no le creo nada. La salud pública ha estado hace tiempo en el candelero porque no ha estado fluyendo la información. Hay una política en algún sentido, y esto quiero tal vez sacar del centro a salud pública como hacedor de política de comunicación y llevarlo al gobierno. Esto no es un asunto que solamente afecte salud pública. Ha habido una variación en la política comunicacional del gobierno que incluye cualquier noticia negativa
hay elementos de restricciones que se dan. Méndez no es responsable, por ejemplo, de no dar rueda de prensa de los operativos de Semana Santa. No es Méndez. Y Méndez no te afecta su credibilidad por eso. Simplemente Méndez no puede ir en contra, y me refiero a el general Méndez García, el presidente del COE, que históricamente ha sido una persona que da cifras de las personas que mueren, que esto, que lo otro, y de hace un tiempo para acá esas cifras se dan diferentes, y algo que se da a la gente que se asiste, o esto, o lo otro, y incluso las cifras de muertes no coinciden muchas veces con la que la prensa busca por un tema de un filtro adicional que se le ha puesto para establecer exclusivamente las muertes que tienen que ver con el operativo en sí. Y esa es una discusión que tenemos tiempo en ella. Ahora tenemos el mismo caso, o un caso parecido con salud pública y el tema del dengue. Hay una diferencia con las muertes, que pudiera tener un perfil parecido al que establecía hace un momento con la comparación con los operativos y el COE. Hay unos protocolos que Salud Pública como ministerio lleva a cabo para determinar si esa persona ciertamente murió o no por el dengue o murió por otra causa. El señor Suero, que está en el Robert Reed, pudiera atribuirle muertes al dengue que los protocolos de salud pública no identifican como dengue. Y yo, que al igual que usted le creo a la OPS, sí creo, porque la OPS maneja datos oficiales, sí, que esos 5.000 casos, no 8.000, 5.000 casos de dengue en el año, que va de año, que no es una cosa de locos, son muchos, pero no es una cosa de locos. Yo recuerdo que aquí cuando ha habido problemas de dengue serios, que hemos llegado a 15, 20, 30.000, o 15 o 20, no hemos pasado de 20.000, reflexionábamos una vez, y recuerdo muy claramente, que en Cuba, ese mismo año, aquí se produjeron como 20.000 y que fue un escándalo, en Cuba se produjeron 35.000. La diferencia es que aquí murieron 60 y tantos, 100 y pico de personas, no recuerdo el dato específico, y en Cuba 0. Porque el tema no es la cantidad de dengue que te dé en una zona tropical. El dengue existe y va a existir siempre aquí porque los mosquitos son parte del trópico. Ahora es como los protocolos de atención impiden que esa enfermedad, que no está supuesta a ser mortal, se lleve la vida de personas vulnerables. Entonces, hasta ahora, dice Salud Pública que son 8 las muertes. Al mismo tiempo, OPS valida los datos de Salud Pública y va más lejos. Dice que los protocolos que está utilizando Salud Pública son correctos. Son correctos, sí, sí. O sea que la OPS tampoco ha venido a desmentir a Salud Pública, sino hasta cierto punto a señalar un hecho que la autoridad sí ciertamente no había dicho. Repito, hay una política comunicacional que tiende en sentido general desde el gobierno a limitar las noticias que pudieran generar escándalo o mucho ruido, tal vez en un asunto de salud pública, tal vez acogiéndose a una disposición general. Pero la verdad es que Salud Pública, que debió emitir Salud Pública la alerta epidemiológica, no lo ha hecho. No lo ha hecho. Y ha tenido que venir la OPS a hacerlo. Esa es la verdad. Pero también OPS, que emite la alerta, valida a Salud Pública con los protocolos que se están manejando, y desde ese punto de vista entonces también validaría sus cifras. Porque se está manejando los protocolos adecuados y dice que bajo esos protocolos son 8 los muertos, entonces los muertos, según OPS, aunque no lo ha dicho, se supone, serían 8 también. Sí. O sea que... Exacto, que aunque si pensamos en que son 5.000 los casos, entonces las muertes vamos a decir que son bien... O sea, son pocas. La idea es que no se muera nadie, pero si hay 5.000 casos y solo 8 muertes, entonces es un número bien bajo. Es bajo. Es mejor. Sí, claro. No diría que bajo, es mejor. Exactamente. Es mejor que lo que hemos tenido antes, pero lo ideal, y por eso citaba Cuba, es que no se muera nadie. Exactamente. En Cuba no se muere nadie de dengue. Sí, que la mayoría son niños, lamentablemente. Sí, la mayoría. Es un tema muchas veces de personas que ya tienen otras condiciones de vulnerabilidad en otras oportunidades, y yo creo que en gran medida eso es tal vez lo que más ha mejorado, el conocimiento de la gente, que ante una fiebre que no cede, ya no le suministra aspirina, o ningún invento, un niño, ningún invento que le diga una vecina, sino que coge a su muchacho para el hospital o para el centro de atención donde está y lo lleva para que lo chequeen a ver si lo que tiene realmente es un padecimiento
que no es gripe, sino que es dengue, cualquier otra cosa parecida. Por ejemplo, en el Robert Reed, que leía, creo que en el listín, una gran cantidad de pacientes ingresados por dengue, la mayoría niños, están referidos de clínicas a nivel nacional. Sí, de todo el y país. de hospitales públicos a nivel nacional, que lo refieren, que simplemente cliniquitas en el interior o en barrios que no tienen los mecanismos para atenderlo, o centros médicos públicos que tampoco tienen los instrumentos ni las experticias para manejar estos casos, los refieren a Robert Reed. Robert Reed está realmente rebosado de casos de dengue. Aquí, como siempre, ¿verdad?, está el factor curativo, que es el que estamos discutiendo ahora, la epidemia en sí que existe y los mecanismos y los protocolos de atención, y está también el elemento preventivo que tal vez ahí Salud Pública creo que ha podido y debe hacer más. Las lluvias todavía no han llegado, se fue mayo, se fue junio, se fue julio, todavía estamos sin lluvia, pero en cualquier momento puede comenzar a llover en esta época del año, sobre todo si se nos meten las vaguadas, las tormentas y los procesos estos de huracanados, los fenómenos propios de la temporada de huracanes, pienso que tal vez campañas de motivación a la eliminación de criaderos de mosquitos, campañas de fumigación de las propias larvas, ese tipo de cosas que han sido constantes en el pasado y que tal vez ahora pudieran reforzarse, si es que no se están haciendo. Me parece que que no se están haciendo muchas cosas, lo estará haciendo en coordinación con el DNI para que nadie se entere. Pero pienso que deberían hacer los trabajos que en esa dirección de prevención, de eliminación de criaderos, de fumigación y ese tipo de cosas para prevenir, porque pudieran, estamos a mitad de año, son 5.000, ya OPS dice que hay de epidemia, y pudiéramos entonces sí ver cifras ya mucho más abultadas en los próximos meses que las que ya tenemos en las manos, de 5.000 casos y 8 muertos. Pero bueno, eso es en cuanto al dengue.